La noche que mi esposo me dejó llorando bajo la lluvia fue la noche en que accidentalmente me subí al auto del hombre más peligroso de la ciudad, y fue el mejor error que he cometido. La tormenta de afuera reflejaba el caos en mi corazón, mientras apoyaba la espalda contra la fría pared de ladrillos del Hospital Infantil St. Mary. La lluvia golpeaba la ciudad como balas de un cielo enfurecido. Cada gota era un recordatorio de cómo mi vida se había desmoronado por completo en el lapso de 30 minutos. Mis manos aún temblaban por la adrenalina de salvar al pequeño Tommy Martínez. El niño de 8 años había sufrido 2 paros cardíacos durante su apendicectomía de emergencia. Y yo había pasado las últimas 4 horas sosteniendo su pequeña mano mientras las máquinas luchaban por mantenerlo respirando. Otro turno doble. Otro niño rescatado del abismo. Otro día que David consideraría insignificante porque no pagaba lo suficiente como para importar. Isabela, necesitas entender las prioridades. Su voz resonaba en mis oídos incluso ahora, dura y cortante a través del viento de diciembre. Ya no podemos permitirnos tu complejo de salvadora. Hoy recibí una oferta, un trabajo de verdad, pero significa que debemos empezar a pensar en nuestro futuro, en tener hijos. Hijos. Las palabras aún me oprimían el pecho con un pánico familiar. A los 28 años debería haber estado lista. La mayoría de las mujeres de mi edad ya eran madres, haciendo malabares con sus carreras y familias, con la gracia que veía en los padres de mis pacientes todos los días. Pero cada vez que David mencionaba a los niños, todo lo que podía ver era a mi padre saliendo por esa puerta cuando yo tenía 7 años. No dejó nada más que promesas vacías y una madre que nunca se recuperó. No estoy lista, David. ¿Sabes por qué? Tus problemas con tu padre ya no son mi problema, Isabela. O maduras y me das lo que quiero, o encontraré a alguien que lo haga. La discusión se había intensificado a partir de ahí. Las voces se alzaron hasta que otros miembros del personal comenzaron a mirar. David me había agarrado del brazo, sus dedos clavándose en la carne blanda sobre mi codo con una fuerza que dejaría moretones. Quizás estar de pie bajo la lluvia un rato te enseña a apreciar lo que tienes en casa. Y luego se fue, saliendo a toda velocidad del estacionamiento en su Honda oxidado. Me dejó varada a 20 millas de nuestro apartamento, sin nada más que mi bolso y el fino uniforme de enfermera que no ofrecía protección contra la tormenta de invierno. Busqué mi teléfono a tientas, con los dedos entumecidos por el frío, mientras intentaba llamar a un Uber. La pantalla parpadeó 1, 2 veces, y luego se puso negra. Batería agotada. Por supuesto. Maldita sea, susurré, guardando el inútil dispositivo de nuevo en mi bolsillo. El estacionamiento estaba casi vacío ahora. Solo unos pocos vehículos dispersos pertenecientes al personal del turno de noche que no saldría en horas. Podría volver adentro y pedir ayuda. Pero la humillación de explicar por qué mi esposo me había abandonado se sentía peor que morir congelada. Fue entonces cuando lo vi. Un elegante sedán negro parado cerca de la rampa de salida. Las luces de emergencia parpadeaban a un ritmo constante que parecía casi un latido en la oscuridad. A través del parabrisas surcado por la lluvia, pude distinguir la silueta de alguien en el asiento del conductor. Mi Uber tenía que ser. El momento era demasiado perfecto para hacer otra cosa. Corrí hacia el auto, mis tacones resonando contra el concreto mojado, mi bolso de enfermera rebotando contra mi cadera. La puerta trasera del pasajero estaba sin seguro y me deslicé adentro con un suspiro de alivio, agradecida de escapar de la tormenta, aunque solo fuera por el viaje a casa. Gracias a Dios, suspiré, limpiándome la lluvia de la cara con el dorso de la mano. Pensé que habías cancelado cuando no contesté mi teléfono. La batería se agotó y mi esposo... ¿De dónde diablos saliste? La voz que me interrumpió no se parecía en nada a la que esperaba de un conductor de Uber. Era profunda, culta, con un acento que no pude identificar. Italiano, quizás, rico como el chocolate negro y el doble de peligroso. Levanté la vista y sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. El hombre en el asiento trasero no era un conductor en absoluto. Estaba presionado contra la ventana lejana, con una mano apretada a su costado,
donde algo oscuro se extendía sobre la tela blanca de una camisa cara. Incluso con la tenue luz del tablero, pude ver los ángulos afilados de su rostro, la forma en que las sombras se hundían en los huecos de sus mejillas. Su cabello era negro como la tormenta de afuera, peinado hacia atrás desde una frente que hablaba de inteligencia y crueldad a partes iguales. Y sus ojos, Dios. Sus ojos eran del color del cielo de invierno justo antes de una ventisca. Un azul grisáceo pálido y tan intensos que parecían mirar a través de mí, a lugares que había olvidado que existían. Lo siento, tartamudeé, ya buscando la manija de la puerta. Pensé que este era mi transporte. Me voy a... Quédate quieta. La orden fue silenciosa pero absoluta. Marcus, conduce. El conductor, a quien ni siquiera había notado antes, asintió una vez y se alejó del bordillo. Me sentí atrapada entre la cortesía y el pánico, insegura de si estaba siendo secuestrada o simplemente atrapada en un caso de identidad equivocada. Por favor, de verdad necesito salir. Esto es solo un malentendido. El extraño me estudió con esos ojos inquietantes, observando mi uniforme empapado, mis manos temblorosas, la forma en que estaba presionada contra la puerta como un animal acorralado. ¿Quién te dejó ahí afuera? La pregunta fue tan inesperada que respondí antes de poder pensarlo mejor. Mi esposo. Me estaba dando una lección. Algo peligroso parpadeó en su expresión. ¿Qué tipo de lección requiere dejar a una mujer sola en una tormenta? Me abracé a mí misma, de repente consciente de lo patética que debía parecer, del tipo que me muestra lo que tengo que perder si no le doy lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere? Hijos, una familia, cosas que no estoy lista para darle. Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas. 3 años de terapia de pareja y resentimiento enterrado fluyendo como sangre de una herida. Él cree que estoy rota porque no chasqueo los dedos y me convierto en la esposa perfecta. El hombre guardó silencio por un largo momento, todavía observándome con esa intensidad inquietante. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, pero no menos autoritaria. Algunas lecciones son más peligrosas que otras, Isabela. Mi sangre se heló. ¿Cómo sabes mi nombre? No respondió de inmediato. En cambio, se movió ligeramente, y vislumbré lo que parecía ser una pistola en una funda debajo de su chaqueta. La mancha que se extendía en su camisa era definitivamente sangre, y por la forma en que se sostenía, la herida era grave. «Estás herido», dije, mi entrenamiento médico superando mi miedo. «Necesitas ir a un hospital». «Nada de hospitales». «Pero estás sangrando». «Eso parece...» Dije que nada de hospitales. El acero en su voz no dejaba lugar a discusión. «Marcus, llévanos a casa». «Señor, ¿no deberíamos dejar a la dama primero?» «No». Sus ojos nunca se apartaron de los míos. «Creo que la señora Parker y yo tenemos más de qué hablar». El hecho de que supiera mi apellido de casada envió un nuevo terror por mis venas. Esto no era un encuentro al azar. Este hombre, quien quiera que fuera, me estaba esperando, o al menos esperaba a alguien como yo. «Por favor», susurré. «No sé de qué se trata esto, pero no he hecho nada malo. Solo soy una enfermera. Salvo la vida de los niños. Eso es todo lo que hago. La vida de los niños». Repitió las palabras pensativamente, como si significaran algo específico para él. «Un trabajo noble, desagradecido, imagino. A veces tu esposo no aprecia tu vocación». No era una pregunta, y me encontré asintiendo de todos modos. «David cree que debería renunciar, encontrar algo que pague mejor, formar una familia en lugar de cuidar a los hijos de otras personas». David Parker. De nuevo, ese conocimiento peligroso, deudas de juego, dinero prestado de gente que no perdona fácilmente. Se me secó la boca. «¿Cómo es posible que sepas eso?» Él sonrió entonces, y no se parecía en nada a la amabilidad. «Me encargo de saber todo sobre las personas que entran en mi mundo, señora Parker. Y te des cuenta o no, acabas de entrar en el mío». El auto giró hacia un camino privado bordeado de verjas de hierro y cámaras de seguridad. A través de las ventanas surcadas por la lluvia, pude ver el contorno de una casa enorme que se alzaba sobre terrenos cuidados, como sacada de una novela gótica.
¿A dónde vamos? A un lugar seguro, dijo. Un lugar donde podamos continuar esta conversación sin interrupciones. Necesito llegar a casa. David estará preocupado. Otra sonrisa. Esta aún más depredadora que la anterior. Lo dudo mucho, pero no te preocupes, Isabela. Ahora estás bajo mi protección. El auto se detuvo en una entrada circular y me di cuenta con una certeza profunda que cualquier vida que hubiera tenido antes de este momento había terminado. La mujer que había entrado en este auto ya no existía, disuelta en la tormenta como la lluvia sobre el concreto. Todo lo que quedaba era descubrir en quién estaba destinada a convertirme. El interior de la mansión era un testimonio de una riqueza más allá de mi comprensión. Mientras Marcus me guiaba por un vestíbulo que podría haber albergado todo mi apartamento, me quedé boquiabierta ante pinturas renacentistas que parecían lo suficientemente auténticas como para pertenecer a museos. Candelabros de cristal arrojaban una luz cálida sobre suelos de mármol tan pulidos que reflejaban como espejos, y orquídeas frescas dispuestas en jarrones Ming perfumaban el aire con una elegancia que solo había imaginado. Mi uniforme empapado goteaba sobre el suelo impecable, dejando un rastro de evidencia de la tormenta de la que apenas había escapado. Todo en este lugar susurraba poder, control y dinero. Tanto dinero que se sentía casi obsceno en comparación con las estrechas habitaciones de hospital donde pasaba mis días luchando por salvar vidas con equipos anticuados. Isabela, por favor, siéntate. La voz del hombre vino de detrás de mí, y me giré para verlo moverse lenta, pero deliberadamente, hacia una silla ornamentada cerca de una chimenea que podría haber asado un cerdo entero. Con mejor luz, pude ver lo pálido que se había puesto, aunque su compostura permanecía inquebrantable. «Necesitas atención médica», dije. Mis instintos profesionales se activaron a pesar de las circunstancias surrealistas. Esa herida sigue sangrando. Soy consciente. Se acomodó en la silla con una gracia practicada que no podía ocultar del todo su incomodidad. Pero primero, debemos abordar tu situación. Mi situación es que estoy empapada en la casa de un extraño. Me abracé a mí misma, de repente consciente de lo inapropiada que era mi presencia aquí. Debería llamar a un taxi. ¿Con qué teléfono? Sus ojos pálidos contenían un toque de diversión. Y ya no soy un extraño. Permíteme presentarme correctamente. Lorenzo Valente. El nombre no significaba nada para mí, pero la forma en que lo dijo sugería que debería. Había peso detrás de esas sílabas. Una historia de reverencia y miedo que no podía empezar a comprender. Señor Valente, aprecio que me haya ayudado a escapar de esa tormenta, pero de verdad necesito llegar a casa. A David. La pregunta conllevaba más conocimiento del que me sentía cómoda. El hombre que te abandonó en un estacionamiento durante la peor tormenta de la temporada. El calor me subió a las mejillas. Mi matrimonio no es perfecto, pero eso no te da derecho a... Rosa llamó, y casi de inmediato apareció una mujer en la puerta. Tendría quizás 60 años, con el pelo plateado recogido en un elegante moño y ojos que no se perdían nada. Su ropa era sencilla, pero cara, y se movía con la autoridad tranquila de alguien que dirigía esta casa con absoluta eficiencia. Sí, señor Valente. Por favor, prepara la suite azul para la señora Parker. Se quedará con nosotros esta noche. No lo haré. Me levanté bruscamente, el agua todavía goteando de mi cabello. No sé qué clase de hombre eres, pero no voy a pasar la noche en la casa de un extraño. Rosa nos miró a ambos con discreción practicada, esperando instrucciones. Lorenzo me estudió con esos ojos inquietantes, y tuve la clara sensación de que estaba catalogando cada microexpresión en mi rostro. ¿Qué clase de hombre crees que soy, Isabela? La pregunta estaba cargada de implicaciones que no quería explorar. Creo que eres el tipo de hombre que sabe demasiado sobre personas que acaba de conocer. Justo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, lo que me hizo tensar hasta que me di cuenta de que solo estaba sacando un teléfono y comenzó a teclear con rápida eficiencia. Tu nombre completo es Isabella Mary Parker, de soltera Richardson. Tienes 28 años, nacida en Portland, Oregón. Tus padres murieron en un incendio cuando tenías 19,
dejándote con una deuda médica sustancial que todavía estás pagando. Mi sangre se heló. ¿Cómo es posible que sepas eso? Te graduaste summa cum laude de la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregón con una licenciatura en enfermería, especializada en cuidados pediátricos, porque querías proteger a los niños de la forma en que nadie te protegió a ti después de que tu padre se fuera cuando tenías 7 años. Para. Mi voz salió como un susurro. Te casaste con David Parker hace 3 años. Trabaja en la construcción cuando puede encontrar empleo estable, pero tiene un problema con el juego que ha empeorado progresivamente. Actualmente debe aproximadamente $47,000 a varios corredores de apuestas y prestamistas. La habitación pareció girar a mi alrededor. Eso es imposible. David no juega tanto. ¿No lo hace? Lorenzo dejó su teléfono a un lado y me fijó con esos ojos penetrantes. ¿Cuándo fue la última vez que viste su cuenta bancaria conjunta? Isabela. Abrí la boca para responder y luego me di cuenta de que no podía. David manejaba todas nuestras finanzas. Dijo que era más fácil así, que yo ya tenía suficiente estrés en el trabajo sin preocuparme por las facturas y los presupuestos. Confié en él porque confiar en él era más fácil que enfrentar la posibilidad de que me hubiera casado con otro hombre que me abandonaría cuando las cosas se pusieran difíciles. Me investigaste. Las palabras salieron acusadoras. Pero debajo de la ira había un miedo profundo. ¿Por qué? Investigo a todos los que entran en mi mundo. La expresión de Lorenzo permaneció neutral, pero había algo casi gentil en su tono. Y te des cuenta o no, entraste en mi mundo en el momento en que te subiste a ese auto. Cometí un error. Pensé que eras mi conductor de Uber. No hay errores en mi línea de trabajo, solo oportunidades y consecuencias. Hizo un gesto hacia Rosa, que había permanecido en silencio durante todo este intercambio. La suite azul, por favor, y pídele a Marcus que traiga las pertenencias de la señora Parker del auto. No tengo pertenencias, protesté. Solo mi bolso y la bolsa en el asiento trasero. La que trajiste del hospital, mi botiquín médico. Con todo el caos, había olvidado que todavía llevaba mis suministros. Algunas enfermeras dejaban sus botiquines en el trabajo, pero yo había aprendido a llevar los artículos esenciales conmigo después de demasiadas emergencias en las que los segundos importaban. «Realmente necesitas atención médica», dije, mirando la mancha que se extendía en su camisa. «Déjame ayudarte». «¿Por qué?» La pregunta parecía genuinamente curiosa. «No me conoces, por lo que sabes, podría ser peligroso». «¿Lo eres?» Un fantasma de sonrisa jugó en las comisuras de su boca. «Mucho». «Entonces, ¿por qué ayudarme? ¿Por qué no simplemente dejarme en algún lugar y continuar con lo que sea que estuvieras haciendo?» «¿Por qué, Isabella Parker?» dijo, levantándose de su silla con cuidadosa deliberación. «Las deudas de tu esposo te han convertido en una persona de interés para gente muy implacable. Lo sepas o no, ya estás en peligro». Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Qué tipo de peligro? Del tipo que no pide cortésmente el reembolso. Lorenzo se acercó y pude oler su colonia, algo caro y masculino que hizo que mi pulso se acelerara de maneras que no quería examinar. Del tipo que usa a los miembros de la familia para alentar el pago puntual. «Estás tratando de asustarme. Estoy tratando de salvar tu vida». Su voz bajó a apenas un susurro. «Tu esposo pidió dinero prestado a personas que consideran romper rodillas un método de cobro razonable. ¿Crees que no usarán a una bonita enfermera para motivarlo?» Mis piernas se sintieron repentinamente débiles. Me dejé caer de nuevo en la silla, con la mente dando vueltas con implicaciones que había sido demasiado ingenua para considerar. Todas esas noches que David decía estar trabajando turnos extra. Todas esas misteriosas llamadas telefónicas que tomaba en la otra habitación. Todas esas veces que había sido evasivo sobre el dinero, sobre las facturas, sobre por qué nunca parecíamos salir adelante a pesar de que ambos trabajábamos a tiempo completo. «¿Cuánto debe realmente?», pregunté. «Más de lo que puede pagar». La expresión de Lorenzo era casi compasiva. «Más de lo que jamás podrá pagar sin ayuda». «¿Y tú te ofreces a ayudar?» Tenía que haber una trampa. Hombres como Lorenzo Valente no ayudaban a la gente por amabilidad. «Te ofrezco protección». Extendió su mano hacia mí.
Ven, ocupémonos de esta herida y luego podremos discutir los términos. ¿Términos? Miré su mano extendida, sabiendo que tomarla lo cambiaría todo. La protección no es gratis, Isabela, pero te prometo que el precio que pido es mucho más razonable que el que exigirán los acreedores de David. Levanté la vista hacia esos ojos pálidos y vi algo que me asustó más que cualquier amenaza: preocupación genuina. Este hombre, este extraño que conocía detalles íntimos de mi vida, realmente parecía preocuparse por lo que me sucediera. En contra de todos mis instintos, que me gritaban que corriera, puse mi mano en la suya. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos con sorprendente delicadeza. Rosa te mostrará tu habitación cuando terminemos. Aquí estás a salvo. ¿A salvo? La palabra se sentía extraña en mi lengua, un concepto que había olvidado que existía en algún lugar entre el abandono de mi padre y la creciente desesperación de David. Por primera vez en años, casi creí que podría ser verdad. La suite azul que Rosa me había preparado era más grande que el apartamento que David y yo compartíamos. Sábanas de algodón egipcio cubrían una cama tamaño king en la que podrían haber dormido 4 personas cómodamente, mientras que ventanas del suelo al techo daban a jardines que seguían siendo hermosos incluso bajo el duro agarre del invierno. Un baño de mármol contenía artículos que solo había visto en revistas de hoteles de lujo, y un vestidor albergaba ropa exactamente de mi talla. Estaba de pie ante esa ropa ahora, tocando telas que costaban más de lo que ganaba en un mes. Blusas de seda, suéteres de cachemira, vaqueros de diseñador que nunca habían visto el interior de una tienda de descuentos. Todo encajaba perfectamente, como si Lorenzo de alguna manera hubiera conocido mis medidas hasta el último centímetro. La revelación me provocó otro escalofrío. ¿Cuánto tiempo había estado observándome? ¿Cuánto sabía sobre mis rutinas diarias, mis preferencias, mi vida con David? Había pasado 2 horas tratando la herida de Lorenzo después de aceptar quedarme. La bala había atravesado limpiamente su costado, sin tocar órganos vitales por meros centímetros. Mientras limpiaba y suturaba la herida, él había permanecido perfectamente quieto, observando mi rostro con esos inquietantes ojos pálidos. Su tolerancia al dolor era inhumana. La mayoría de la gente se habría retorcido, o al menos agarrado a algo para apoyarse. Pero Lorenzo simplemente me había observado trabajar como si estuviera proporcionando atención médica de rutina en lugar de cirugía de campo en su sala de restar. «Tienes manos firmes», había dicho mientras terminaba la última puntada. «Trabajo con niños. Las manos firmes son un requisito. Y sin embargo, estás temblando». Lo estaba, no por el procedimiento médico. Podía suturar heridas mientras dormía, sino por la creciente conciencia de que Lorenzo Valente no se parecía a ningún hombre que hubiera conocido. Había algo depredador en su quietud, algo peligroso en la forma en que parecía anticipar cada uno de mis movimientos. Ahora, vestida con ropa prestada que me quedaba como si hubiera sido hecha a medida para mi cuerpo, intenté procesar la conversación que habíamos tenido después. Lorenzo había explicado en términos tanto clínicos como aterradores cuán profundas eran las deudas de juego de David. No solo los 47,000 que había mencionado, sino préstamos adicionales de fuentes progresivamente más peligrosas. Hombres que no aceptaban planes de pago ni historias tristes sobre niños enfermos y facturas médicas. «Tu esposo le debe dinero a Víctor Petrov», había dicho Lorenzo, acomodándose de nuevo en su silla mientras yo limpiaba mis instrumentos. «¿Conoces ese nombre?» Había negado con la cabeza, aunque algo en él me ponía la piel de gallina. Petrov dirige los intereses rusos en esta ciudad. A diferencia de las organizaciones más tradicionales, su gente no cree en la escalada gradual. Prefieren dar ejemplos que desalienten problemas futuros. ¿Qué tipo de ejemplos? Del tipo que deja viudas y huérfanos. El recuerdo hacía que mis manos temblaran ahora mientras seleccionaba un suéter color crema del armario. Todo en esta situación gritaba peligro. Sin embargo, me sentía más segura aquí que en meses en casa. ¿Cuándo había dejado de sentirme segura en mi propio matrimonio? ¿Cuándo el comportamiento cada vez más errático de David se había convertido en mi nueva normalidad? Mi teléfono, Lorenzo me había proporcionado un reemplazo después de que el mío se agotara,
Vibró con una llamada entrante. El número de David apareció en la pantalla y mi estómago se contrajo con una ansiedad familiar. Hola, ¿dónde diablos estás? Su voz era aguda por el pánico y la ira. Llegué a casa y no estabas. Tu teléfono iba directo al buzón de voz. Mi teléfono se agotó. Estoy, estoy en un lugar seguro esta noche. ¿Seguro? ¿Qué se supone que significa eso? ¿A salvo de qué? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que no estaba lista para expresar. ¿Cómo podría decirle que sabía de sus deudas, de la gente a la que le había pedido prestado, del hecho de que mi vida podría estar en peligro por sus decisiones? A salvo de ti, dije en cambio. De las discusiones sobre hijos y prioridades y por qué nunca soy suficiente tal como soy. Isabela, ven a casa. ¿Podemos hablar de esto? ¿Podemos? ¿O simplemente me dirás de nuevo que mi trabajo no importa, que salvar la vida de los niños es menos importante que hacer bebés? Hubo una larga pausa. Cuando David volvió a hablar, su voz había adquirido una cualidad suplicante que había aprendido a reconocer como desesperación. Hoy recibí una nueva oferta de trabajo. Buen dinero. Podríamos permitirnos tener hijos, comprar una casa. ¿Qué tipo de trabajo paga tan bien sin experiencia ni educación? Otra pausa. Más larga esta vez. Es legítimo, Isabela. Te lo prometo. Como si tu juego fuera legítimo. Como si esas llamadas que tomas en la otra habitación fueran legítimas. No sé de qué estás hablando. La mentira salió tan fácilmente. Me pregunté cuántas otras me había dicho a lo largo de los años. ¿Cuántas veces había aceptado sus explicaciones sin cuestionar, porque creerle era más fácil que enfrentar la verdad? Ya no puedo hacer esto, David. No puedo fingir que todo está bien cuando no lo está. ¿Dónde te estás quedando? Iré a buscarte. No. La palabra salió más cortante de lo que pretendía. Necesito tiempo para pensar. ¿Pensar en qué? Estamos casados, Isabela. No puedes simplemente desaparecer. Me dejaste en un estacionamiento durante una tormenta. Si alguien desapareció primero, fuiste tú. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban de adrenalina y algo que podría haber sido alivio. Por primera vez en años, me había enfrentado a David sin disculparme ni retroceder. Un suave golpe en mi puerta interrumpió mis pensamientos. Adelante. Lorenzo entró, moviéndose con más facilidad ahora que su herida había sido tratada adecuadamente. Se había cambiado a unos vaqueros oscuros y un suéter negro que enfatizaban la amplitud de sus hombros y la fuerza magra de su cuerpo. Con mejor luz, pude ver que era más joven de lo que había pensado inicialmente. Quizás 35, con el tipo de belleza masculina que pertenecía a las esculturas del Renacimiento. ¿Cómo te sientes?, pregunté, notando el mejor color en sus mejillas. Mejor, gracias. Sus ojos recorrieron mi apariencia, deteniéndose en la forma en que la ropa prestada se ajustaba a mi figura. La ropa te queda bien. ¿Cómo sabías mi talla? Tengo un excelente juicio cuando se trata de medidas. Había algo casi juguetón en su tono, aunque su expresión permanecía seria. Tu esposo llamó. No era una pregunta, y no me molesté en fingir lo contrario. Quiere que vuelva a casa, y le dije que necesitaba tiempo para pensar. Lorenzo se acercó y volví a oler su colonia. Cedro y cuero con matices de algo más oscuro, más peligroso. ¿En qué estás pensando? En si mi matrimonio había terminado antes de esta noche, o si simplemente, finalmente me lo admití a mí misma. El matrimonio debería ser una sociedad, dijo en voz baja. Protección, lealtad, cargas compartidas. No abandono cuando las cosas se ponen difíciles. Hablando por experiencia. Algo parpadeó en sus ojos pálidos. Dolor, quizás, o arrepentimiento. Mis padres estuvieron casados durante 30 años antes de morir. Incluso cuando el negocio de mi padre puso a la familia en riesgo, lo enfrentaron juntos. Así es el amor, Isabela. No lo que tienes con David. El negocio de tu padre. Estudié su rostro notando la forma cuidadosa en que lo había expresado. ¿Qué tipo de negocio? Del tipo que requiere una planificación cuidadosa y una lealtad absoluta.
La expresión de Lorenzo se volvió distante. Fueron asesinados cuando yo tenía 15 años. Un coche bomba destinado a mi padre, pero estaban juntos esa noche. Siempre juntos. El dolor en su voz era crudo, desprotegido, de una manera que me oprimió el pecho con simpatía. Lo siento. Construí todo lo que tengo ahora desde la nada. Cada dólar, cada alianza, cada momento de seguridad que he creado provino de entender que la familia es lo único que importa en este mundo. Y eso es lo que haces. Construyes seguridad. Su sonrisa era afilada como una cuchilla. Construyo imperios, Isabela. La seguridad es solo un efecto secundario. Las palabras deberían haberme aterrorizado. En cambio, me sentí atraída por la confianza en su voz, la certeza absoluta de que podía proteger lo que le pertenecía. Cuando alguien me había hecho sentir que pertenecía a algo que valiera la pena proteger. Las puertas están cerradas, dije, probando los límites de mi situación. Para tu protección. ¿Soy una prisionera? Eres una invitada que está en peligro. Hay una diferencia. Lorenzo se acercó más, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Pero no te mentiré, Isabela. Irte ahora mismo sería extremadamente imprudente. La admisión envió un calor que se acumuló en mi vientre. No miedo, sino algo mucho más peligroso. Este hombre que sabía demasiado sobre mi vida, que comandaba lealtad e inspiraba terror, me estaba ofreciendo algo que David nunca tuvo. Protección honesta sin condiciones ni expectativas. ¿Qué pasa mañana?, pregunté. Mañana discutiremos tu futuro. Esta noche descansa segura por primera vez en meses. Tenía razón. No podía recordar la última vez que me había quedado dormida sin preocuparme por el dinero. Por el humor de David, por si me despertaría con otra crisis que tendría que arreglar sola. Gracias, susurré. Lorenzo extendió la mano y me tocó la cara, su pulgar trazando la línea de mi pómulo con una inesperada delicadeza. Duerme bien, Isabela. Mañana, todo cambia. La fotografía llegó a las 7 de la mañana. Deslizada bajo mi puerta mientras yo todavía estaba enredada en sábanas de algodón egipcio que olían ligeramente a lavanda. Había dormido mejor que en meses, envuelta en un lujo y una seguridad que había olvidado que podían existir. La imagen hizo añicos esa paz como un cristal contra una piedra. El rostro de David me devolvía la mirada desde la superficie brillante. Pero este no era el hombre con el que me había casado hace 3 años. Este David estaba magullado y ensangrentado, cinta adhesiva cubriendo su boca. El terror brillaba en sus ojos. Alguien había escrito en la parte inferior con tinta roja: cambien a la enfermera por el esposo. 1 hora o morirá lentamente. Mis manos temblaban tan violentamente que casi se me cae la foto. Esto no podía ser real. Cosas como esta no le pasaban a gente como yo. Yo era una enfermera pediátrica que salvaba la vida de los niños y volvía a casa a un modesto apartamento. No era alguien que recibía demandas de rescate escritas en lo que parecía sospechosamente sangre, pero la evidencia era innegable. David estaba en manos de personas que se ganaban la vida con la violencia, y de alguna manera me había convertido en una moneda de cambio en un juego que no entendía. Me puse la primera ropa que encontré, los vaqueros y el suéter de ayer, y corrí por los pasillos de la mansión, mis pies descalzos silenciosos sobre los suelos de mármol. Había memorizado la ruta al estudio de Lorenzo la noche anterior, archivando cada giro por si necesitaba escapar. Ahora corría hacia el peligro en lugar de alejarme de él. La puerta del estudio ya estaba abierta cuando llegué, jadeando y agarrando la fotografía como un salvavidas. Lorenzo estaba de pie detrás de su enorme escritorio, hablando en italiano rápido con Marcus y otros 2 hombres que no reconocí. Los 4 se giraron cuando irrumpí por la puerta. «¿Tienen a David?», dije sin preámbulos, mostrando la foto. «Alguien tiene a mi esposo». La expresión de Lorenzo no cambió, pero algo peligroso parpadeó en sus ojos pálidos. Hizo un gesto para que los otros hombres se fueran, luego rodeó el escritorio para tomar la fotografía de mis manos temblorosas. «Víctor Petrov», dijo después de estudiar la imagen por un momento. «Este es su trabajo, el ruso del que me hablaste». Mi voz sonaba hueca, distante. «Al que David le debe dinero, entre otros». «Sí,
Lorenzo dejó la foto a un lado y me fijó con su mirada penetrante. ¿Cuándo llegó esto? Justo ahora. Estaba debajo de mi puerta. Me abracé a mí misma. De repente sentí frío a pesar del calor de la habitación. Quieren cambiarme por él. Una hora. Eso no va a pasar. La certeza en su voz debería haber sido reconfortante, pero solo amplificó mi pánico. No lo entiendes. Si no voy, lo matarán. Si vas, los matarán a ambos. Lorenzo se acercó, su presencia de alguna manera amenazante y tranquilizadora a la vez. Esto ya no se trata del dinero, Isabela. Se trata de enviar un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? Que nadie toma lo que me pertenece sin consecuencias. El pronombre posesivo me golpeó como un golpe físico. No te pertenezco. ¿No lo haces? Su voz bajó a apenas un susurro. Llevas mi ropa, duermes en mi casa, bajo mi protección. Has visto mis vulnerabilidades, has tocado mi sangre. En mi mundo, eso crea lazos que no se rompen fácilmente. Estoy casada con otro hombre, un hombre que se jugó tu futuro y puso tu vida en peligro. Lorenzo extendió la mano y me tocó la cara, su pulgar trazando la línea de mi mandíbula. Un hombre que te dejó en una tormenta porque no le darías hijos para los que no estabas preparada. El suave toque hizo que mi pulso se acelerara de maneras que no quería examinar. Esto estaba mal. Estaba casada, asustada, atrapada entre dos hombres peligrosos que parecían pensar que tenían derechos sobre mi vida. Sin embargo, algo en la proximidad de Lorenzo hacía que el pensamiento racional fuera casi imposible. Tenemos que ayudar a David, insistí. Piense lo que pienses de él. No merece morir por deudas de juego. ¿Y qué hay de lo que tú mereces, Isabela? La mano de Lorenzo se movió para ahuecar la parte posterior de mi cuello, sus dedos enredándose en mi cabello. ¿Cuándo podrás elegir tu propia vida en lugar de limpiar los errores de otras personas? La pregunta cortó más profundo de lo que esperaba. ¿Cuándo había dejado de tomar decisiones por mí misma? ¿Cuándo toda mi existencia se había convertido en manejar los problemas de David, trabajar turnos extra para cubrir sus pérdidas, fingir que nuestro matrimonio no me estaba asfixiando lentamente? Tomé una decisión cuando dije mis votos matrimoniales. Votos a un hombre que rompe cada promesa que hace. Lorenzo se acercó más, lo suficientemente cerca como para ver las motas plateadas en sus ojos pálidos. Votos a alguien que cambiaría tu seguridad por su propia conveniencia. No lo conoces como yo. Sé que nunca te ha mirado como yo lo estoy haciendo ahora mismo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas con implicaciones que no estaba lista para enfrentar. Lorenzo tenía razón. David nunca me había mirado como si fuera preciosa, irreemplazable, digna de ser protegida a cualquier costo. Incluso en nuestros primeros días, su atención se había sentido casual, distraída, como si yo fuera un accesorio agradable en su vida real en lugar del centro de ella. Pero este hombre, este peligroso extraño que comandaba imperios e inspiraba miedo, me miraba como si yo fuera lo más importante en su mundo. Los rusos no negociarán, continuó Lorenzo, su voz suave pero implacable. Esta fotografía es teatro. Ya han decidido el destino de David. Entonces tenemos que intentar otra cosa. La desesperación hizo que mi voz se quebrara. Tiene que haber otra manera. La hay. Su pulgar trazó mi labio inferior, y sentí un calor acumularse en mi vientre a pesar de la gravedad de nuestra situación. Pero requiere que confíes en mí completamente. ¿Qué me estás pidiendo? Déjame encargarme de Víctor Petrov. Déjame proteger lo que es mío. Y David enfrentará las consecuencias de sus decisiones. La expresión de Lorenzo se endureció, al igual que todos los demás que pensaron que podían tomar de mí sin pagar el precio. Antes de que pudiera responder, el sonido de disparos estalló desde algún lugar de la casa. No el agudo chasquido de las pistolas, sino el rápido staccato de las armas automáticas. Lorenzo inmediatamente me empujó detrás de su escritorio, su propia pistola apareciendo en su mano con velocidad practicada. «Quédate abajo», ordenó, moviéndose hacia la ventana con gracia fluida a pesar de su reciente herida. Más disparos, más cerca ahora, gritos en varios idiomas.
El sonido de cristales rompiéndose desde algún lugar debajo de nosotros. «Están aquí», dijo Lorenzo sombríamente. Víctor decidió no esperar tu respuesta. «¿Qué hacemos?» «Sobrevivimos». Ya se estaba moviendo hacia un panel de la pared que no había notado antes. Se deslizó a un lado para revelar un pasaje oculto. Hay una habitación segura detrás de la bodega. Marcus. La puerta del estudio estalló hacia adentro, la madera astillándose mientras hombres armados con equipo táctico inundaban la abertura. Lorenzo giró y disparó 2 veces, derribando a los 2 primeros intrusos antes de zambullirse detrás de una silla de cuero para cubrirse. Me pegué al suelo detrás del escritorio, el corazón martilleando tan fuerte que pensé que podría estallar. Este no era mi mundo. Yo salvaba la vida de los niños en habitaciones de hospital estériles, no en tiroteos en mansiones. El olor a pólvora y sangre llenaba el aire, mezclado con gritos en ruso e italiano. «Isabela». La voz de Lorenzo se escuchó por encima del caos. El pasaje, ahora. Empecé a arrastrarme hacia la puerta oculta, manteniéndome agachada mientras las balas destrozaban obras de arte de valor incalculable y se incrustaban en paredes que probablemente habían estado en pie durante generaciones. El sonido era ensordecedor, abrumador, como estar atrapada dentro de una tormenta hecha de violencia. Una mano me agarró del tobillo, tirando de mí hacia atrás. Grité y pateé, conectando con algo blando que hizo que mi atacante gruñera de dolor. Al darme la vuelta, me encontré cara a cara con un hombre que parecía el estereotipo de un matón ruso, rubio, con cicatrices y con ojos azules fríos que no tenían calidez ni piedad. «Pequeña y bonita enfermera», dijo en un inglés con acento. «Víctor tiene planes para ti». Le arañé la cara. Mis uñas encontraron agarre en su mejilla y sacaron sangre. Maldijo y levantó la mano para golpearme. El disparo fue ensordecedoramente fuerte. La cabeza del ruso se echó hacia atrás y se desplomó en el suelo a mi lado, su sangre salpicando la alfombra persa. Lorenzo estaba de pie sobre nosotros, el humo todavía saliendo del cañón de su pistola, sus ojos pálidos ardiendo con una furia que lo hacía parecer menos un hombre y más un ángel vengador. «Nadie toca lo que me pertenece», dijo, extendiendo su mano hacia mí. La tomé sin dudarlo, dejando que me levantara. En ese momento, con la muerte rodeándonos y la violencia pintando el aire de rojo, me di cuenta de algo que debería haberme aterrorizado. Quería pertenecer a Lorenzo Valente más de lo que quería respirar. «Ven», dijo, guiándome hacia el pasaje oculto. «Tenemos trabajo que hacer». Mientras desaparecíamos en la oscuridad detrás de la pared, dejando atrás los sonidos de la batalla, comprendí que lo que sucediera a continuación determinaría no solo si vivía o moría, sino en quién me convertiría si sobrevivía. La mujer que entró en ese pasaje no era la misma que había entrado en el auto de Lorenzo hacía menos de 24 horas. Esa Isabella Parker había sido una víctima. Una mujer que aceptaba el abandono y la traición como el precio del amor. Esta Isabella era otra persona por completo, alguien por quien podría valer la pena luchar después de todo. La habitación segura debajo de la mansión de Lorenzo era una maravilla de ingeniería paranoica. Paredes reforzadas con acero, suministro de aire independiente, suficiente comida y agua para 2 semanas, y equipo de comunicación que podía llegar a cualquier parte del mundo. Me senté en silencio atónito en un sofá de cuero que probablemente costaba más que mi salario anual, observando a Lorenzo coordinar su respuesta al ataque a través de teléfonos encriptados y monitores de video. David estaba vivo. Las cámaras de toda la propiedad habían capturado a los hombres de Víctor Petrov, arrastrándolo desde una camioneta negra antes de que comenzara el tiroteo. Estaba maltratado y aterrorizado, pero respiraba. Esa debería haber sido mi única preocupación. En cambio, me encontré obsesionada con el hombre que caminaba por el pequeño espacio como un depredador enjaulado. Sus movimientos fluidos, a pesar de los vendajes que le había puesto en el torso apenas unas horas antes. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?», pregunté, cuando finalmente terminó su última llamada. Lorenzo se detuvo a mitad de camino, sus ojos pálidos fijos en mí
con esa intensidad inquietante que estaba empezando a reconocer. ¿Planeando qué? Las deudas de David, los rusos, que yo terminara en tu auto. Me levanté. Una ira repentina superó mi miedo. Nada de esto es coincidencia, ¿verdad? ¿Crees que yo orquesté la adicción al juego de tu esposo? Había una curiosidad genuina en su voz, como si mi acusación lo intrigara en lugar de ofenderlo. Creo que eres el tipo de hombre que manipula situaciones para conseguir lo que quiere. Me crucé de brazos, tratando de proyectar una confianza que no sentía. Y por alguna razón, me querías a mí. Muy perspicaz. Lorenzo dejó su teléfono a un lado y me prestó toda su atención. Tienes razón, por supuesto, aunque no de la manera que imaginas. Entonces, explícamelo. Se quedó en silencio por un largo momento, estudiando mi rostro como si catalogara cada microexpresión. Cuando habló, su voz tenía un peso que no había escuchado antes, algo que podría haber sido arrepentimiento. He estado observando a David Parker durante 6 meses, no por sus deudas, sino por su conexión contigo. Lorenzo se acercó y luché contra el impulso de retroceder. Tu esposo no solo estaba jugando, Isabela, estaba lavando dinero para Víctor Petrov. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Eso es imposible. ¿Lo es? Todos esos trabajos de construcción que pagaban en efectivo, las misteriosas llamadas telefónicas, la repentina afluencia de dinero seguida de pérdidas devastadoras. La expresión de Lorenzo era casi compasiva. David estaba limpiando fondos rusos a través de una red de negocios legítimos. Las deudas de juego eran solo una tapadera para lo que realmente estaba haciendo. Mis piernas se sintieron repentinamente débiles. Me dejé caer de nuevo en el sofá, con la mente dando vueltas con implicaciones que había sido demasiado ingenua para ver. Estaba trabajando para ellos, entre otros. David es lo que llamamos un idiota útil, alguien que hace trabajo criminal sin entender el panorama general. Lorenzo se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca como para oler su colonia. Pero los idiotas útiles se convierten en un lastre cuando empiezan a hacer preguntas o se vuelven codiciosos. Así que Víctor decidió eliminarlo. Víctor decidió usarlo como cebo. El verdadero valor de David no eran sus habilidades para lavar dinero. Era su acceso a ti. Miré a Lorenzo sintiendo cómo las piezas de un rompecabezas encajaban con una claridad enfermiza. Yo, ¿por qué alguien querría acceso a mí? Porque trabajas en el Hospital Infantil Saint Mary, porque tienes acceso a expedientes médicos, información de pacientes, horarios de cirugía. La voz de Lorenzo bajó a apenas un susurro. Porque varios de los hijos de mis socios reciben tratamiento allí, y su información médica sería invaluable para mis enemigos. El alcance de la conspiración me dejó sin aliento. ¿Crees que querían que espiara a los hijos de tu gente? Creo que querían usarte como palanca contra mí. Información sobre cuándo ciertos pacientes serían más vulnerables, cuándo la seguridad sería más laxa. La mandíbula de Lorenzo se tensó. Víctor ha estado tratando de encontrar debilidades en mi organización durante años. ¿Qué mejor manera que a través de profesionales médicos inocentes que ni siquiera se darían cuenta de que estaban siendo utilizados? Pero nunca le di a nadie información sobre los pacientes. Nunca lo haría. Lo sé. Su voz se suavizó inesperadamente. Por eso intervine. ¿Intervenir cómo? Pero incluso mientras preguntaba, estaba empezando a entender. Manipulaste las deudas de David. Te aseguraste de que debiera más de lo que podía pagar. Fomenté sus debilidades existentes. Sí, me aseguré de que sus pérdidas en el juego se acumularan lo suficientemente rápido como para que Víctor tuviera que actuar. Lorenzo no apartó la vista de mi mirada acusadora. Necesitaba que Víctor revelara su mano antes de que pudiera reclutarte adecuadamente. La traición me dolió más de lo que esperaba. No solo las mentiras de David, sino la manipulación de Lorenzo. Me usaste como cebo. Te usé como cebo para protegerte. Su mano se movió hacia la mía. Luego se detuvo cuando me aparté. Si Víctor se te hubiera acercado gradualmente, ganado tu confianza, convencido de que ayudarlo salvaría tu matrimonio o pagaría tus facturas, ¿te habrías negado? La respuesta honesta me aterrorizó. Hace 3 meses, desesperada y agotada,
podría haber sido vulnerable a exactamente ese tipo de manipulación. No lo sabes. No lo sé. Los ojos pálidos de Lorenzo parecían ver a través de mí. Llevas 3 años limpiando los desastres de David, trabajando turnos dobles para cubrir sus pérdidas, fingiendo que tu matrimonio no te estaba matando lentamente porque irte parecía más difícil que quedarte. Cada palabra era un golpe quirúrgico contra las defensas que había pasado años construyendo. Eso no te da derecho a manipular toda mi vida. No, asintió en voz baja. No lo hace. Pero me dio la responsabilidad de protegerte de personas que te habrían destruido sin pensarlo 2 veces. Destruyendo a mi esposo en su lugar, dándote la oportunidad de ver quién era realmente David antes de que fuera demasiado tarde. Lorenzo se levantó y se dirigió a uno de los monitores donde imágenes de seguridad granuladas mostraban a los hombres de Victor posicionándose alrededor del perímetro de la mansión. La pregunta ahora es, ¿qué quieres hacer con ese conocimiento? Miré su espalda, las emociones luchando dentro de mí como tormentas en competencia, ira por su manipulación, miedo por la seguridad de David, y debajo de todo, una terrible gratitud de que alguien finalmente me hubiera dicho la verdad sobre mi matrimonio. ¿Cuáles son mis opciones? Puedes seguir fingiendo que vale la pena salvar a David, ir a casa, limpiar este desastre, pasar el resto de tu vida preguntándote cuándo llegará la próxima crisis. Lorenzo se giró para mirarme y vi algo vulnerable en su expresión. O puedes aceptar que algunas situaciones no se pueden arreglar, solo escapar. Y si elijo escapar, ¿qué entonces? Entonces te quedas aquí bajo mi protección y descubrimos cómo construir algo mejor que lo que estás dejando atrás. La oferta quedó suspendida entre nosotros como un puente sobre aguas peligrosas. Cruzarlo significaría abandonar todo lo que había pensado que quería, todo lo que había intentado construir con David. Pero quedarme de este lado significaba volver a una vida que me había estado asfixiando lentamente durante años. Necesito saber que David está a salvo primero, dije finalmente. Lorenzo asintió como si no hubiera esperado menos. Lo recuperaremos. Pero Isabela hizo una pausa, buscando las palabras. No confundas el rescate con la reconciliación. Algunos puentes se queman por completo, y tratar de reconstruirlos solo conduce a más destrucción. El sonido de los disparos desde arriba se había detenido, reemplazado por el bajo murmullo de voces y pasos. Los hombres de Lorenzo, recuperando el control de la situación. Pronto tendríamos que dejar este santuario subterráneo y enfrentar lo que viniera después. Pensé en David, aterrorizado y golpeado en manos de Victor. Pensé en 3 años de matrimonio construidos sobre mentiras y manipulación. Pensé en la mujer que había entrado en el auto de Lorenzo hace 2 días y en la mujer en la que me estaba convirtiendo, en esta habitación reforzada con acero, debajo de una mansión propiedad de un hombre que coleccionaba imperios, como otras personas coleccionan arte. Cuando esto termine, dije en voz baja, quiero la verdad. Toda. No más manipulación. No más protección a través del engaño. ¿Y si la verdad es más fea que las mentiras? Encontré sus ojos pálidos sin pestañear. Entonces al menos sabré lo que estoy eligiendo. Lorenzo sonrió. Entonces, la primera expresión genuinamente cálida que había visto de él. En ese caso, Isabella Parker, creo que vas a ser muy peligrosa. El equipo de comunicación zumbó con un mensaje entrante. Lorenzo revisó la pantalla y su expresión se endureció de nuevo en la máscara de violencia controlada que estaba aprendiendo a reconocer. ¿Qué es?, pregunté. Víctor quiere negociar, ofrece cambiar a David por ti. 1 hora, terreno neutral. Y creo que es hora de que Víctor Petrov aprenda que nadie toma lo que me pertenece. La sonrisa de Lorenzo se volvió depredadora. ¿Estás lista para ver cómo terminan las guerras, Isabela? A pesar de todo, el miedo, la traición, el completo trastorno de todo lo que había creído saber sobre mi vida, me encontré asintiendo. Estaba lista. El almacén abandonado donde Víctor había elegido reunirse apestaba a óxido y decadencia. Sus ventanas rotas dejaban entrar rayos de pálida luz solar de invierno que iluminaban motas de polvo flotantes como estrellas moribundas.
Estaba de pie detrás de un pilar de concreto, el corazón martilleando contra mis costillas mientras observaba a los hombres más peligrosos de la ciudad posicionarse para la guerra. El plan de Lorenzo era una locura. En lugar de negociar o montar un rescate tradicional, había decidido usar la trampa de Victor como una oportunidad para terminar su conflicto permanentemente. David era el cebo, Victor era el objetivo, y de alguna manera me había convertido en la clave para destruirlos a ambos. Recuerda, había dicho Lorenzo, mientras conducíamos por calles industriales vacías hacia este momento decisivo. Víctor cree que eres un peón inocente, atrapado entre fuerzas que no entiendes. Déjalo seguir creyendo eso hasta que sea demasiado tarde. Ahora, viendo a Víctor Petrov emerger de las sombras con David tropezando a su lado, cinta adhesiva sobre su boca, las manos atadas a la espalda, los ojos desorbitados de terror, me pregunté si realmente era tan inocente como todos asumían. La mujer que había entrado en el auto de Lorenzo hace 3 días nunca habría aceptado este plan. Habría suplicado una resolución pacífica, se habría ofrecido a cambio de la seguridad de su esposo, habría elegido el martirio sobre la violencia. Pero esa mujer había muerto en algún lugar entre descubrir la traición de David y sentir el toque de las manos de Lorenzo. Lo que quedaba era alguien más duro, más calculador, alguien que entendía que la misericordia era un lujo que ya no podía permitirse. «Isabella Parker», gritó Víctor, su voz con acento resonando en las paredes del almacén. «Sal, pequeña enfermera, es hora de recoger a tu esposo». Salí al espacio abierto entre los pilares, con las manos en alto para mostrar que estaba desarmada. Víctor era exactamente lo que esperaba de las descripciones de Lorenzo. Alto, delgado, con el tipo de belleza pálida que se volvía depredadora bajo escrutinio. Su sonrisa me recordó al invierno, hermosa pero mortal. «Ahí está», dijo, haciendo un gesto para que sus hombres se dispersaran en un semicírculo suelto. «La mujer que vale tantos problemas». Los ojos de David encontraron los míos por encima de la cinta que cubría su boca. Vi alivio allí, esperanza, la fe absoluta de que los salvaría como lo había salvado de todo lo demás en los últimos 3 años. El peso de esa expectativa debería haberme aplastado. En cambio, no sentí nada más que una fría evaluación de la situación. «Déjalo ir», dije, orgullosa de que mi voz no temblara. «Tienes lo que querías». «¿Lo tengo?» Víctor se acercó, arrastrando a David con él. Quería la debilidad de Lorenzo Valente. En cambio, me pregunto si eres más peligrosa que valiosa. Soy una enfermera pediátrica. El único peligro que represento es para las vacunas contra el tétanos de tus hombres. Víctor se rió. Un sonido como de cristales rotos. Humor. Me gusta eso en una mujer. Dime, Isabela, ¿qué sabes de los arreglos de negocios de tu esposo? Sé que es un adicto al juego que toma malas decisiones. Mantuve mi voz nivelada. De hecho, sé que pidió dinero prestado que no podía pagar. ¿Y eso es todo? ¿Qué más podría haber? Víctor estudió mi rostro en busca de signos de engaño. Detrás de él, podía ver a los hombres de Lorenzo moviéndose por los niveles superiores del almacén, silenciosos como sombras. Marcus se agachó detrás de un contenedor de envío volcado, con el rifle apuntando a la posición de Víctor. Otros 2 habían flanqueado a los rusos desde el este, esperando la señal de Lorenzo. «Tu esposo estaba lavando dinero para mi organización», dijo Víctor finalmente. Con bastante éxito, hasta que su problema con el juego lo hizo poco fiable. Dejé que el shock se registrara en mi rostro, abriendo los ojos y dando un pequeño paso hacia atrás. ¿Lavado de dinero? David no sabe nada de ese tipo de negocios. ¿No lo sabe? Entonces, ¿cómo explicas los $47,000 en efectivo que encontramos escondidos en tu apartamento? Mi sangre realmente se heló con esa revelación. Había habido dinero escondido en nuestra casa y nunca lo había sabido. ¿Cuántos otros secretos me había ocultado David? ¿Cuántas otras mentiras había aceptado sin cuestionar? Yo no lo sabía. Por supuesto que no. La sonrisa de Víctor se hizo más amplia. Lorenzo eligió bien cuando decidió reclamarte. Una mujer que solo ve lo que quiere ver, que no hace preguntas difíciles, que limpia los desastres sin quejarse.
perfecta para un hombre en su posición. Lorenzo no me reclamó. Estoy casada con David. ¿Estás casada con un hombre que te usó como garantía? ¿Que vendió información sobre tu hospital para financiar sus deudas? Victor hizo un gesto hacia David, cuya expresión había pasado de esperanzada a avergonzada. ¿Sabías que tu esposo proporcionó los horarios de los pacientes de 3 de los hijos de los socios de Lorenzo? Fechas de cirugía, periodos de recuperación, horarios de visita. La traición me golpeó como un golpe físico. David no solo había estado lavando dinero, había estado intercambiando información que podría haber causado la muerte de niños. Niños que podría haber estado tratando, sosteniendo sus manos mientras se enfrentaban a la cirugía, consolándolos cuando lloraban por sus padres. «Estás mintiendo», susurré. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no lo estaba. «Pregúntale tú misma». Víctor arrancó la cinta de la boca de David, haciendo que gritara de dolor. «Isabela». La voz de David era ronca, desesperada. «Lo siento, nunca quise que nada de esto sucediera. Dijeron que solo necesitaban horarios, información inofensiva. No sabía que planeaban hacerle daño a nadie. Les diste información médica de niños». Mi voz salió plana, sin emoción. Tenía deudas, deudas serias. Esta gente no acepta planes de pago. Los ojos de David se llenaron de lágrimas. Pensé que si les ayudaba con algunos detalles menores, perdonarían lo que debía. Detalles menores. Repetí las palabras como si estuvieran en un idioma extranjero. Los horarios de cirugía de los niños son detalles menores. No pasó nada. Nadie resultó herido porque Lorenzo te detuvo. Las piezas estaban encajando ahora, creando una imagen tan fea que apenas podía comprenderla. Descubrió lo que estabas haciendo y se aseguró de que Victor no pudiera usar esa información. La sonrisa de Victor vaciló ligeramente. Esperaba que mi shock se convirtiera en perdón, o al menos en piedad por mi esposo. En cambio, estaba mirando a David como si fuera algo tóxico que había tocado accidentalmente. «Isabela, por favor», suplicó David. «Te amo. Sé que cometí errores. Pero podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo». «¿Empezar de nuevo?». Me reí y el sonido resonó extrañamente en el almacén vacío. ¿Te refieres a cómo empezamos de nuevo después del juego? Después de las mentiras sobre trabajar hasta tarde, después de dejarme en una tormenta porque no te daría hijos que pudieras poner en peligro. Nunca le haría daño a un niño. Ya lo hiciste. En el momento en que vendiste su información, lastimaste a cada niño en ese hospital. Di un paso más cerca y David realmente retrocedió. ¿Cuánto te pagaron por cada horario de cirugía, David? ¿Cuál es la tarifa actual por el periodo de recuperación de un niño de 10 años? Victor observaba este intercambio con creciente inquietud. Así no era como solían ir los interrogatorios. Se suponía que las víctimas perdonarían a sus seres queridos, no que los destruirían sistemáticamente con lógica fría. «Basta», dijo levantando su arma. «Esto es conmovedor. Pero tengo asuntos que concluir. Isabela, vendrás conmigo. Tu esposo se quedará aquí como seguro contra las represalias de Lorenzo». «No», dije simplemente. «No». Las cejas de Víctor se arquearon. «No creo que entiendas tu posición aquí. La entiendo perfectamente». Lo miré directamente a sus ojos pálidos, dejando que viera el cálculo allí. «Me necesitas viva para controlar a Lorenzo, pero necesitas a David vivo para controlarme a mí, lo que significa que ninguno de los dos tiene el poder que cree tener». Fue entonces cuando Lorenzo salió de las sombras detrás de Víctor, con la pistola presionada contra el cráneo del ruso. «En realidad», dijo Lorenzo conversacionalmente, «yo tengo todo el poder que necesito». Los hombres de Víctor se giraron hacia el sonido de su voz, solo para encontrarse mirando los cañones de los rifles sostenidos por los soldados de Lorenzo. Solo Marcus tenía 3 ángulos diferentes cubiertos, y pude ver al menos otras 5 armas apuntando a los rusos desde varios escondites en todo el almacén. «Isabela», continuó Lorenzo sin apartar los ojos de Víctor, «aléjate de tu esposo». Obedecí sin dudarlo, moviéndome hacia la posición de Lorenzo con pasos firmes. En el momento en que estuve a salvo, el primer disparo de Marcus derribó al lugarteniente de Víctor.
El hombre cayó como una piedra, la sangre extendiéndose por el suelo de concreto. Ahora bien, dijo Lorenzo, presionando su pistola con más fuerza contra el cráneo de Víctor. Discutamos los términos de tu rendición. Pero Víctor se reía, incluso con una pistola en la cabeza. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que matarme termina con esto? Creo que matarte envía un mensaje a cualquiera que considere atacar lo que es mío. ¿Y qué hay de él? Víctor asintió hacia David, que ahora sollozaba abiertamente. ¿Qué mensaje envía mantenerlo con vida? Los ojos pálidos de Lorenzo se dirigieron a mí, haciendo una pregunta que no podía expresar frente a Víctor. ¿Qué quería que hiciera con el hombre que no solo me había traicionado a mí, sino a los niños bajo mi cuidado profesional? Miré a David, lo miré de verdad y no vi al hombre con el que me había casado, sino a un extraño débil y egoísta que había puesto el dinero por encima de vidas inocentes, que había usado mi compasión como escudo para su cobardía, que lo volvería a hacer si se le diera la oportunidad, porque así era él fundamentalmente. David tomó su decisión. Dije en voz baja, ahora vive con las consecuencias. La sonrisa de Lorenzo era afilada como el viento de invierno. Escuchaste a la dama, Víctor. Algunos puentes se queman por completo. El disparo que siguió fue sorprendentemente silencioso en el vasto espacio del almacén. Víctor Petrov se desplomó en el suelo. Su guerra con la familia Valente finalmente había terminado. David gritó a través de sus ataduras, pero no sentí nada mientras veía al hombre que había amenazado a niños desangrarse en el concreto. Esto era justicia, no asesinato. Esto era protección, no violencia. Este fue el momento en que dejé de ser Isabella Parker y me convertí en algo completamente diferente. Lorenzo enfundó su arma y se giró hacia mí, buscando en mi rostro signos de shock o arrepentimiento. Lo que encontró en cambio fue aceptación, resolución y algo que podría haber sido alivio. Ya no hay vuelta atrás, dijo en voz baja. Bien, respondí, y lo dije en serio. La guerra llegó a la ciudad en forma de furgonetas sin marcar y explosiones a medianoche. 3 semanas después de la muerte de Víctor, sus lugartenientes salieron de sus escondites como cucarachas dispersadas por una luz repentina. Querían sangre, la sangre de Lorenzo, y estaban dispuestos a incendiar la mitad de la ciudad para conseguirla. Observé la violencia desarrollarse desde la seguridad del ático reforzado de Lorenzo, muy por encima de las calles donde los todoterrenos negros merodeaban como depredadores mecánicos. Las noticias lo llamaron una guerra de pandillas, disputas territoriales entre familias del crimen organizado. No tenían idea de que estaban presenciando los estertores de un imperio construido sobre el sufrimiento de los niños. Dimitrikov ha tomado el control de las operaciones de Víctor, dijo Lorenzo, estudiando las imágenes de vigilancia en múltiples pantallas. Es más pragmático que su predecesor, pero también más despiadado. ¿Y David? Pregunté, aunque no estaba segura de por qué importaba ya. Está retenido en un centro médico en el lado este. Koff lo está usando como seguro, como palanca en caso de que las negociaciones sean necesarias. Hace 3 semanas, la mención del cautiverio de David me habría sumido en el pánico. Ahora, solo sentía un frío cálculo. David había tomado sus decisiones. Había vendido la seguridad de los niños por dinero para el juego. Me había traicionado con la misma despreocupación casual que había mostrado durante nuestro matrimonio. Lo que le sucediera ahora era simplemente la consecuencia encontrando su causa. Lo matarán eventualmente, dije con naturalidad. Sí. Lorenzo se apartó de los monitores, sus ojos pálidos estudiando mi rostro. ¿Te molesta eso? Debería. Me acerqué a la ventana que daba a la ciudad, observando el humo elevarse de un distrito de almacenes donde otro frente ruso había sido eliminado. Hace una semana me habría destruido. Ahora apenas puedo recordar por qué pensé que valía la pena salvarlo. La culpa es un lujo que no podemos permitirnos en tiempos de guerra. ¿Es eso lo que es esto? ¿Una guerra? Es un exterminio. Lorenzo se unió a mí en la ventana, su presencia cálida y sólida a mi lado. La organización de Víctor era un cáncer. Extirpar el tumor no es suficiente. Tienes que eliminar cada célula maligna o se propaga. La metáfora era acertada.
Como enfermera, había visto a demasiados niños perdidos por enfermedades que parecían contenidas hasta que de repente no lo estaban. A veces, el tratamiento radical era la única opción, incluso cuando parecía brutal para los observadores externos. Quiero ayudar, dije en voz baja. Lorenzo se quedó muy quieto a mi lado. ¿Ayudar cómo? Dijiste que tienen a David en un centro médico. Conozco los centros médicos mejor que nadie en tu nómina. Me giré para encontrar su mirada, dejando que viera la resolución allí. Sé cómo entrar, cómo moverme por ellos sin ser detectada, cómo acceder a áreas donde los extraños serían notados de inmediato. Isabela, están usando a personas enfermas como escudos, continué, la ira calentando mi voz. Pacientes que necesitan atención, que confiaron en ese centro para protegerlos. Eso lo hace personal. Es demasiado peligroso. Más peligroso que dejar a David vivo para que testifique en tu contra. Más peligroso que dejar que Koff piense que tiene una ventaja. Me acerqué más, lo suficiente como para oler la colonia de Lorenzo, para ver las motas plateadas en sus ojos pálidos. Ya soy parte de esta guerra, Lorenzo. Déjame luchar en lugar de solo esconderme. Por un largo momento no dijo nada. Luego, lentamente, su mano se levantó para ahuecar mi rostro, el pulgar trazando la línea de mi pómulo con una delicadeza exquisita. Si algo te sucede, no me pasará nada. Soy demasiado valiosa viva, ¿recuerdas? Y demasiado peligrosa para subestimarme. Me incliné hacia su toque, sintiendo los callos en sus dedos, la fuerza apenas contenida. Además, tendré el mejor respaldo de la ciudad. Mis hombres no conocen los protocolos médicos, la seguridad del hospital, las rotaciones del personal, las leyes de privacidad del paciente. Entonces es bueno que tengan una guía. Lorenzo guardó silencio por otro instante. Cuando habló, su voz tenía el peso de un mando absoluto, sin riesgos innecesarios. Seguirás mis indicaciones, obedecerás mis órdenes sin cuestionar. Y si te digo que corras, corres. Entendido. Y Isabela, su agarre en mi rostro se tensó casi imperceptiblemente. Si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Habrás cruzado una línea que no se puede descruzar. Pensé en los niños cuyos horarios de cirugía David había vendido, en la confianza que había traicionado, en la mujer que había sido, que limpiaba desastres sin preguntar por qué seguían ocurriendo. Esa mujer ya no existía, disuelta en la lluvia en una noche de diciembre que parecía una vida atrás. Bien, dije, estoy cansada de ser alguien que observa desde la barrera. El centro médico donde Koff retenía a David ocupaba una manzana entera, un laberinto de edificios interconectados que había crecido orgánicamente durante décadas, perfecto para esconder prisioneros a plena vista. Terrible para cualquiera que intentara montar un rescate sin el conocimiento interno adecuado. Entré por la entrada principal a las 11 de la noche, vestida con un uniforme que había tomado prestado de mi apartamento y con credenciales falsificadas que me identificaban como Isabela Martínez, una enfermera itinerante contratada para ayudar en el turno de noche. La gente de Lorenzo había hecho su tarea. Isabela Martínez era una persona real, actualmente de vacaciones en Aruba, cuyo historial laboral y cualificaciones eran impecables. El guardia de seguridad apenas miró mi identificación antes de dejarme pasar. Los centros médicos eran notoriamente escasos de personal y sobrecargados de trabajo. La ayuda temporal era tan común que las caras nuevas rara vez llamaban la atención. Sabía por la vigilancia de Lorenzo que David estaba retenido en una habitación privada en el cuarto piso, el ala psiquiátrica, donde las visitas eran limitadas y las cámaras de seguridad tenían convenientes puntos ciegos. Llegar allí requería navegar por un laberinto de pasillos que había memorizado de planos robados, evitando a las enfermeras que pudieran reconocerme de mi trabajo real al otro lado de la ciudad. La parte más difícil no fue la infiltración. Fue mantener el desapego profesional mientras pasaba por habitaciones llenas de pacientes genuinamente enfermos. Niños recuperándose de una cirugía, pacientes ancianos luchando contra infecciones, personas que no tenían nada que ver con la guerra que se libraba a su alrededor.
pero que podrían convertirse en víctimas de todos modos si Koff decidía que los escudos civiles no eran protección suficiente. La habitación de David estaba al final de un pasillo poco iluminado, custodiada por un solo hombre que parecía más un portero de discoteca que personal médico. Me acerqué con el paso seguro de alguien que pertenecía allí. Portapapeles en mano, expresión aburrida por la rutina. Disculpe, dije en un inglés con acento español. Necesito tomar los signos vitales del paciente en la 4B. El guardia me miró de arriba abajo, observando el uniforme, la placa de identificación, la actitud profesional. Nadie entra sin la autorización de Koff. Entonces consigue la autorización. Este hombre tiene una afección cardíaca que requiere monitoreo cada 4 horas, a menos que quieras explicarle a tu jefe por qué su palanca murió de un paro cardíaco. La incertidumbre parpadeó en los ojos del guardia. Sacó un teléfono y habló en ruso rápido. Mientras estaba distraído, empuñé la jeringa que había preparado. No veneno, solo un sedante de acción rápida que lo dejaría inconsciente durante varias horas sin daño permanente. Koff dice que no hay visitas, dijo el guardia, terminando su llamada. No soy una visita, soy personal médico. Me acerqué más. La invasión del espacio personal lo hizo moverse incómodamente. Mira, no me importa tu negocio. No quiero saber por qué este paciente está aquí o qué planeas hacer con él. Solo necesito asegurarme de que no muera antes de que termines con él. El guardia vaciló, mirando entre mí y la puerta cerrada. Ese momento de indecisión fue todo lo que necesité. La aguja se deslizó entre sus costillas antes de que pudiera reaccionar, encontrando el punto preciso donde entregaría el máximo efecto con el mínimo daño. Se desplomó en el suelo en segundos, inconsciente, pero respirando de manera constante. Lo arrastré a un armario de suministros. Luego usé su tarjeta de acceso para entrar en la habitación de David. Mi esposo yacía atado a una cama de hospital, con el rostro magullado e hinchado por las palizas, los ojos vidriosos por las drogas que habían usado para mantenerlo dócil. Levantó la vista cuando entré, la confusión parpadeando en sus rasgos. Isabela. Su voz era arrastrada, insegura. ¿Cómo? ¿Por qué estás aquí? Para terminar con esto, me acerqué a su cama, revisando sus ataduras con eficiencia profesional, para asegurarme de que Koff ya no pueda usarte. ¿Usarme? Los ojos de David luchaban por enfocar. No entiendo. Lo sé. Preparé otra jeringa. Esta contenía una sustancia completamente diferente, algo que había sintetizado con suministros de la extensa colección de Lorenzo. Algo que detendría un corazón sin dejar rastros obvios. Nunca entendiste las consecuencias de tus elecciones. El reconocimiento apareció en los ojos de David cuando vio la aguja. Isabela, por favor. Soy tu esposo. Te amo. Vendiste información sobre niños, David. Niños que podría haber estado tratando, sosteniendo sus manos mientras se enfrentaban a la cirugía. Encontré una vena en su brazo con facilidad practicada. Convertiste mi profesión en un arma contra la inocencia. Estaba desesperado. Nunca quisiste tomar el camino fácil. Quisiste que otras personas pagaran por tus errores. La aguja se deslizó suavemente, tal como siempre lo hiciste. Los ojos de David se abrieron de par en par mientras la droga hacía efecto, su cuerpo arqueándose contra las ataduras, mientras su corazón comenzaba a acelerarse, y luego a fallar. Isabela, por favor. Observé con desapasionamiento cómo moría el hombre con el que me había casado, sintiendo nada más que alivio de que nunca más podría hacerle daño a otro niño. Cuando su corazón se detuvo, le cerré los ojos suavemente y enderecé la manta alrededor de su cuerpo. Para cualquiera que lo descubriera más tarde, parecería un paro cardíaco provocado por el estrés y la mala salud. La alarma de incendios comenzó a sonar mientras salía de la habitación, justo a tiempo. Los hombres de Lorenzo habían colocado cargas en el sótano del edificio, creando suficiente caos y órdenes de evacuación para cubrir mi escape. En la confusión de pacientes siendo trasladados y personal ejecutando protocolos de emergencia, una enfermera itinerante desapareciendo en la noche pasaría completamente desapercibida.
Me encontré con Lorenzo en el estacionamiento a 6 manzanas de distancia, sus ojos pálidos buscando en mi rostro signos de trauma o arrepentimiento. Lo que encontró en cambio fue la tranquila satisfacción de alguien que finalmente había dejado de limpiar los desastres de otros y había comenzado a resolver problemas de forma permanente. Está hecho, dije, quitándome los guantes ensangrentados y dejándolos caer en la bolsa de desecho que me proporcionó. ¿Alguna complicación? Ninguna. Kov acaba de perder su principal palanca y la ciudad acaba de perder a un hombre que puso en peligro a niños por dinero para el juego. Miré hacia el centro médico donde los vehículos de emergencia llegaban para atender la alarma de incendios. Justicia servida. Lorenzo me atrajo hacia él, sus fuertes brazos envolviéndome con un alivio posesivo. Bienvenida al negocio familiar, Isabela. Incliné mi rostro hacia el suyo, finalmente lista para reclamar lo que quería, en lugar de lo que pensaba que merecía. Ya era hora. Cuando me besó esta vez, no fue gentil ni inquisitivo. Fue una reclamación, una posesión, marcándome como suya de maneras que iban mucho más allá de la protección o las circunstancias. Respondí con igual hambre, admitiendo finalmente lo que había estado negando desde esa primera noche en su auto. Pertenecía a Lorenzo Valente por completo, y acababa de demostrar que era digna de pertenecer a algo tan poderoso. La guerra había terminado. Mi vida real apenas comenzaba. 6 meses después de la muerte de David, estaba en el baño del ático de Lorenzo, mirando 2 líneas rosas en una prueba de embarazo que lo cambiaría todo. Mis manos temblaban mientras colocaba la varilla de plástico en el mostrador de mármol, mi mente corriendo a través de implicaciones que no estaba segura de estar lista para enfrentar. Afuera, la ciudad se extendía bajo nosotros como un reino conquistado. El imperio de Lorenzo se había expandido exponencialmente desde la eliminación de Víctor. Las operaciones rusas restantes habían sido absorbidas o destruidas, sus territorios redistribuidos entre familias dispuestas a reconocer la supremacía de los Valente. Lo que una vez había sido una guerra brutal por el control se había convertido en una consolidación sistemática del poder, y yo había sido parte de todo ello. La mujer que había entrado en el auto de Lorenzo hace 7 meses se habría horrorizado por lo que me había convertido. Isabella Parker había sido blanda, indulgente, dispuesta a aceptar migajas de afecto a cambio de la ilusión de normalidad. Creía en la redención, en las segundas oportunidades, en la bondad fundamental de las personas que consistentemente le demostraban lo contrario. Isabela Valente era algo completamente diferente. Isabela. La voz de Lorenzo se escuchó a través del dormitorio, cálida con el tipo de satisfacción que nunca le había escuchado antes de nuestra boda hace 3 meses. Rosa quiere saber si tienes alguna preferencia para la cena de esta noche. Nuestra boda. El recuerdo todavía me dejaba sin aliento. No la ceremonia en el juzgado que había soportado con David, sino algo digno de la realeza del Renacimiento. 500 invitados en una catedral italiana, un vestido diseñado específicamente para mi cuerpo, diamantes que atrapaban la luz como estrellas capturadas. Había caminado por un pasillo bordeado de rosas blancas hacia un hombre que me miraba como si yo fuera la respuesta a oraciones que nunca había pronunciado en voz alta. Pero fue la recepción lo que realmente había marcado mi transformación. Cuando Lorenzo me presentó como la Regina, la reina, cada persona en esa sala había inclinado la cabeza en genuino respeto. No porque me hubiera casado con su jefe, sino porque había demostrado ser digna del título. Lo que Rosa crea que es mejor, respondí, todavía mirando la prueba. 2 líneas rosas, positivo, embarazada, del hijo de Lorenzo. La puerta del baño se abrió y mi esposo apareció en el umbral, ya vestido para la noche con pantalones de color carbón y una camisa negra que enfatizaba la amplitud de sus hombros. 6 meses de matrimonio solo lo habían hecho más hermoso para mí, más esencial que respirar. Sus ojos pálidos encontraron inmediatamente la prueba de embarazo en el mostrador. Por un instante su expresión se quedó completamente en blanco. Luego algo se encendió en esas profundidades de cielo invernal, algo tan intenso que me debilitó las rodillas. Isabela. Mi nombre fue apenas un susurro. ¿Estás? Sí.
Me giré para mirarlo de frente, dejando que viera la maravilla y el terror luchando en mi expresión. Vamos a tener un bebé. Lorenzo cruzó el baño en dos zancadas rápidas, atrayéndome hacia él con manos temblorosas. Enterró su rostro en mi cabello y sentí el estremecimiento que recorrió su poderoso cuerpo, cuando su voz se escuchó ahogada contra mi cuello. Probablemente tengo 6 semanas, quizás 7. Me aparté para encontrar su mirada. ¿Estamos listos para esto? La sonrisa de Lorenzo fue radiante, transformando sus rasgos de peligrosos a devastadores. He estado listo desde la noche en que te encontré en mi auto. La admisión me oprimió el pecho con emoción. ¿Lo has estado? Sabía que eras diferente, especial, el tipo de mujer que podría estar a mi lado, no detrás de mí. Sus manos se movieron para enmarcar mi rostro con un cuidado exquisito. El tipo de mujer que podría darme hijos por los que valiera la pena construir un imperio. ¿Y si esos niños hacen preguntas sobre cómo se conocieron mamá y papá? ¿Sobre a qué nos dedicamos? La expresión de Lorenzo se volvió pensativa. Les diremos la verdad, que a veces el mundo es peligroso y proteger a las personas que amas requiere decisiones difíciles. Sabrán lo que somos, sabrán que somos sus padres y que todo lo que hacemos es para asegurar que nunca tengan que tomar las mismas decisiones que nosotros. El pulgar de Lorenzo trazó la línea de mi pómulo. Sabrán que son amados sin medida. La certeza en su voz estabilizó algo dentro de mí que no me había dado cuenta de que estaba temblando. No era así como había imaginado convertirme en madre, casada con un hombre que comandaba empresas criminales, embarazada de un hijo que heredaría tanto una vasta riqueza como peligrosos enemigos. Pero de pie en los brazos de Lorenzo, sintiendo la fuerza y la protección que irradiaba como calor, no podía imaginar querer ningún otro futuro. 2 años después, dije de repente. ¿Qué? Sonreí imaginando nuestro futuro con una repentina claridad cristalina. Pregúntame en 2 años si me arrepiento de algo de esto. Pregúntame si extraño a la mujer que se subió a tu auto esa noche. ¿Y qué me dirás? Que Isabella Parker murió en una tormenta e Isabella Valente nació de sus cenizas. Me puse de puntillas para besarlo, vertiendo todo mi amor y certeza en la conexión, que renació en algo infinitamente más poderoso. 2 años después, estaba en la guardería de nuestra nueva finca, una extensa mansión fuera de la ciudad donde nuestros hijos podrían crecer con espacio para correr y guardias para mantenerlos a salvo. Sostenía a nuestro hijo de 6 meses mientras observaba a nuestra hija de 15 meses dar pasos tentativos por la alfombra de felpa. Lucía tenía los ojos pálidos de Lorenzo y mi barbilla obstinada. Marco, llamado así por el hombre que se había convertido en familia para ambos, tenía mi color de piel, pero la mirada intensa de su padre. Ambos eran perfectos, sanos y felizmente inconscientes de que la historia de amor de sus padres había comenzado con violencia y se había sellado con sangre. Lorenzo apareció en la puerta, todavía con su traje de negocios, pero con la corbata aflojada y las mangas arremangadas. Había estado en reuniones todo el día, reestructurando nuestras empresas legítimas para proporcionar flujos de ingresos más limpios para las generaciones futuras. La Fundación Valente ahora operaba 12 hospitales en 3 estados, todos proporcionando atención pediátrica de clase mundial. Mi experiencia profesional había resultado invaluable para diseñar programas que realmente ayudaban a los niños en lugar de explotarlos. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté, pasando al bebé Marco a los ansiosos brazos de su padre. Productivo. Adquirimos una participación mayoritaria en otra compañía farmacéutica y el ayuntamiento aprobó nuestra propuesta para la nueva ala infantil. Lorenzo se acomodó en la mecedora, acunando a nuestro hijo con la misma competencia gentil que había mostrado desde el momento en que nacieron nuestros hijos. ¿Cómo estuvo el tuyo? Lucía dio 4 pasos sin agarrarse a nada. Levanté a nuestra hija, quien inmediatamente comenzó a balbucear en la mezcla de italiano e inglés que componía su vocabulario actual. Y almorcé con Rosa para discutir la gala de caridad del próximo mes. ¿Algún problema con los arreglos de seguridad? Ninguno. Marcus tiene todo bajo control. Estudié el rostro de mi esposo, notando la satisfacción allí. ¿Estás satisfecho por algo específico?
Dmitrikov fue arrestado esta mañana. Cargos federales de tráfico. Pasará el resto de su vida en prisión. La sonrisa de Lorenzo era afilada con una vieja venganza. El último de los lugartenientes de Victor finalmente se ha ido. Bien. No sentí culpa por mi satisfacción. Kov había ordenado el asesinato de 3 niños durante su breve reinado como jefe de las operaciones rusas. Su encarcelamiento era justicia, no crueldad. Los niños están más seguros ahora. Todos los niños están más seguros ahora. Lorenzo me miró, sus ojos pálidos suavizados con algo que todavía me dejaba sin aliento después de todo este tiempo. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De algo? Me senté en el brazo de su silla, nuestra pequeña familia completa y perfecta en este momento. Afuera, los equipos de seguridad patrullaban terrenos que se extendían por acres en todas direcciones. Abajo, Rosa preparaba la cena con ingredientes de la huerta orgánica que habíamos instalado la primavera pasada. Más allá de los muros de la finca, una ciudad en gran parte en paz prosperaba bajo la protección de un hombre que había aprendido a canalizar la violencia en justicia. No me arrepiento de nada, dije, diciéndolo completamente en serio. La mujer que se casó con David Parker quería seguridad a cualquier costo. La mujer que te eligió a ti quería algo por lo que valiera la pena luchar. ¿Y qué era eso? Miré a nuestros hijos, al hombre que me había dado un amor que nunca pensé posible, a la vida que habíamos construido de las cenizas de quien solía ser, todo lo que tenemos ahora mismo. Lorenzo extendió la mano para ahuecar mi rostro, el pulgar trazando el camino familiar a lo largo de mi pómulo. Te amo, Isabela Valente. Y yo te amo a ti, Lorenzo Valente, más de lo que jamás amé a la mujer que solía ser. Esa noche, después de que nuestros hijos se durmieran y la casa se hubiera sumido en una tranquila quietud, me paré una vez más en una ventana con vistas a una ciudad que habíamos ayudado a dar forma. Pero esta vez, los brazos de Lorenzo me rodeaban por detrás, sus manos descansando protectoramente sobre la ligera curva donde nuestro tercer hijo apenas comenzaba a crecer. ¿En qué estás pensando?, murmuró contra mi cabello. En esa tormenta, dije en voz baja, la noche en que todo cambió. ¿Desearías que nunca hubiera sucedido? Me apoyé en su cálida solidez, observando las luces parpadear por nuestro dominio como estrellas terrenales. Desearía que hubiera sucedido antes. La risa de Lorenzo retumbó en su pecho, vibrando contra mi espalda. Reina sedienta de sangre. Tu reina sedienta de sangre, corregí, girándome en sus brazos para enfrentar al hombre que había transformado mi vida de maneras que todavía estaba descubriendo. Para siempre, asintió, sellando la promesa con un beso que sabía a victoria, a vindicación, a una historia de amor que había valido cada peligroso paso que habíamos dado para alcanzarla. Afuera comenzó a llover. No la tormenta castigadora que me había llevado al auto de Lorenzo, sino gotas suaves que nutrían los jardines donde nuestros hijos jugarían mañana, protegidos y queridos sin medida. La mujer que había sido dejada llorando en un estacionamiento se había ido para siempre. En su lugar estaba Isabela Valente, reina de un imperio construido sobre la lealtad y el amor, madre de hijos que nunca conocerían el abandono o la traición. Estaba exactamente donde pertenecía, y nunca dejaría que nadie me lo quitara de nuevo.